pilló por sorpresa, es algo que no nos esperábamos casi nadie. Pero bueno, una vez que entró en la guerra y hubo muchas discusiones, etcétera, etcétera, ya llevamos 20 semanas de la guerra, creo. Él ha estado siguiendo todas las semanas vídeos, noticias. Bueno, a mí me gusta mucho el tema que me interesa porque nos está afectando sobre todo a España y todo lo que viene a ser Europa, nos está afectando muchísimo. Se decía que iba a ser una guerra rápida donde Rusia iba a entrar con sus tropas a toda velocidad a Kiev, pero bueno, ya llevan 20 semanas y esto pinta, pues a día de hoy, a mí me pinta para largo. O sea, no sé cómo está el tema a día de hoy exacto, día de hoy, pero sí que vamos a hacer hoy un resumen de todo lo que viene a ser la guerra, desde el principio, desde el día 1 hasta la semana número 19, que es lo que tiene subido el chico de Memorias de Pez, que os lo recomiendo al 100%. Este vídeo será resubido a YouTube, lo que no sé es si se puede subir o no, ahí me pillo en dudas, me pondré en contacto con el chico por mail para preguntarle, pero bueno. Y nada, saludos cerdas, ¿qué pasa, tío? Un besito muy grande, ¿eh? ¡Mua! Así que vamos a comenzar con los vídeos porque sí que me llama mucho la atención de compartirlo con todos vosotros. Yo creo que es un tema muy interesante y un tema que creo que nos va a gustar a todos. Vamos allá. Ya sabéis que esto va. El día de ayer, 24 de febrero de 2022, fue un día tristemente histórico. El día apenas comenzaba y todavía amparado en la noche, Putin se dirigía al mundo en un discurso en el que anunciaba el inicio de una operación militar en Ucrania, que tenía dos objetivos claros. El primero era la desmilitarización de Ucrania, y el segundo la desnificación de la Bueno, recordar que esto es la introducción de por qué ha surgido misma. Acto seguido, Rusia comenzaba a bombardear puntos estratégicos en toda Ucrania. Un bombardeo de preparación que apenas duró entre 2 y 3 horas, en el que fueron golpeadas instalaciones críticas del país. Hablamos de lugares como... Ahora lo que viene a hacer toda esta zona de aquí, bueno, creo que toda esta zona de aquí lo veremos, pero esta zona que os la estoy marcando, Donetsk y Lugansk, es una zona que, bueno, creo que ya están metidos los rusos muy fuerte. De hecho, de aquí es un equipo de fútbol, del Donetsk. El Dinamo de Donetsk, o es parte de Donetsk, una cosa así, que el equipo fue trasladado a otra zona de aquí. Bueno, es un dato tonto que no tiene nada que ver con la guerra, no, pero a mí me gusta mucho el fútbol y yo me sé muchas ciudades y muchos países por el fútbol. Como aeródromos y aeropuertos, bases militares, estaciones de radar, sistemas de defensa aérea, polvorines del ejército ucraniano y todo aquello que sirviese para reducir la capacidad de respuesta ucraniana ante la invasión rusa. Con las primeras luces del día, los blindados y carros de combate rusos entraban en el país desde bastantes frentes. Los ataques más importantes llegaban a través de Crimea, a través del Donbass, desde Rusia hacia la ciudad de Kharkov y desde Bielorrusia en dirección a Kiev. El presidente de Ucrania se apresuró a declarar la ley marcial y llamó a la defensa de su país por parte de todo aquel que estuviese disponible. Claro, la ley marcial es que todas las personas tienen que ir a defender el país, sean jóvenes, ¿sabes? Jóvenes, ancianos, etcétera, etcétera. Una de las medidas más impactantes fue la decisión del gobierno ucraniano de repartir armas a civiles. Horas más tarde, las autoridades ucranianas decían haber entregado ya al menos 10.000 fusiles de asalto a civiles ucranianos. También se anunciaba la apertura gratuita del metro de Kiev para que este fuera utilizado como refugio antiaéreo. De hecho, muchos ciudadanos de la capital ucraniana han pasado la noche ahí. También al amanecer se pudieron ver las salidas de la ciudad colapsadas de civiles que abandonaban la ciudad. Gazprom, la principal empresa rusa de gas, abría con una caída de más del 50% y el índice de referencia ruso caía un 45%. Estados Unidos y la Unión Europea se apresuraron a condenar la invasión y anunciar nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. Polonia, por su parte, anunciaba que estaba lista para acoger a miles de refugiados ucranianos. Durante la mañana, miles de millones, varios vídeos de combates en toda Ucrania. Tengo que bajar un poco el volumen. Contra el ejército ucraniano, con importantes bajas en ambos bandos. Durante todo el día, los rusos muertos se cifraron en cerca de 400, mientras que las fuerzas ucranianas perderían a cerca de 250 hombres, a los que hay que sumar 300 heridos. ¡Qué barbaridad! Estas cifras están pendientes de ser confirmadas, ya que en estos conflictos la propaganda juega un papel súper importante. A pesar de que en algunos momentos del día parecía que las tropas rusas estaban avanzando con paso firme, el ejército ucraniano realizó diversas contraofensivas, algunas exitosas, que nos hicieron entender que los ucranianos iban a vender muy cara su piel. La operación militar que más sorprendió fue la toma del aeropuerto de Hostomel, a apenas 15 kilómetros de Kiev, por parte de fuerzas aerotransportadas rusas. Estas fuerzas estaban compuestas por unos 300 soldados. El gobierno ucraniano informó de que todos ellos fueron aniquilados tras duros combates.
Una pequeña parte del pueblo ruso respondió con protestas contra la guerra. La más importante fue la acontecida en San Petersburgo, la ciudad de Putin. Más de 1000 manifestantes fueron detenidos en Rusia durante la jornada. Por la mañana los rusos avanzaron por el Dnieper, siendo el frente de Crimea el que mejor les estaba funcionando a estos, que ya combatían en Jersón y Melitopol. Si bien la primera no fue tomada completamente, Melitopol sí que acabó siendo completamente ocupada. Por la tarde se produjeron importantes combates en la zona de Chernóbil, combates que finalmente ganarían las fuerzas rusas que comenzaban a avanzar sobre Kiev. Por otra parte, las tropas rusas también llegaban a las inmediaciones de Kharkov, la segunda ciudad del país después de Kiev y muy próxima a la frontera con Rusia. Otra capital de región que caía en manos rusas era Sumy, que había sido tomada incluso antes de caer la noche. Sin embargo, una contraofensiva del ejército ucraniano retomó parte del terreno perdido. El gobierno ruso también anunciaba la toma de la isla de la Serpiente, pobremente defendida por un puñado de soldados ucranianos. Por la tarde, Biden también se dirigía al mundo detallando su paquete de sanciones, como bloquear empresas estatales rusas de Sí, Guadaris, clase de historia. activos rusos en Estados Unidos y bloquear importaciones de alta tecnología vitales para la industria militar rusa. La Unión Europea, por su parte, declinaba expulsar a las entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, un sistema de comunicación entre bancos necesario para realizar transferencias de dinero entre estos. Esta decisión, aunque sería muy perjudicial para Rusia, también lo sería para la propia Unión Europea, y por eso ha pasado esto. Al caer la noche, el presidente ucraniano anunciaba que se quedaba en Kiev y denunciaba que estaban solos en esta guerra, ya que nadie se atrevía a defender Ucrania. Durante la noche los combates se recrudecen. A la par que los ucranianos rechazaban una ofensiva rusa sobre Chernígov, en el frente de Kiev las cosas no marchaban igual de bien, y por la mañana los rusos llegaban a la capital ucraniana, donde se registraron los primeros combates. Durante la mañana del 25, el presidente Zelensky era evacuado a un búnker secreto ante la proximidad de las fuerzas rusas. Estados Unidos ha advertido que Kiev puede caer en apenas 4 días. La situación es tan desesperada que el gobierno ucraniano ha pedido a la población hacer cócteles Molotov. Por la mañana también se reportó el ataque con misiles a una base rusa en Rostov, situada en la propia Rusia. Por su parte, Rusia anunciaba que ellos están listos para negociar si Ucrania depone las armas. Y bueno, este ha sido el resumen de lo más importante que ha acontecido en el primer día de guerra entre... Bueno, recordar que lo que estamos haciendo es el resumen de todo lo relacionado con la guerra, o sea, son 19 capítulos, vamos a verlos todos y bueno, eso, comentarlo porque encima, que ya sabéis que a días de... Bueno, a días no, ya meses después de todo el tema del conflicto, cómo se ha desarrollado y tal, se ha ido apagando mucho el tema de la luz, el tema de que bueno, ya no es lo que era, antes lo seguíamos más, etcétera, etcétera. Y yo veo muy interesante a día de hoy darle un poco de difusión más a algo que aunque la está teniendo ya no es lo que era. Sabéis que estamos en una suciedad, sí. Estamos en una sociedad de consumismo y aquí va todo a toda hostia. Al final no te olvidas, pero sí que lo dejas un poco más de lado. Dios, calor hace en esta habitación, la puta que me parió, ¡Buah! Normal, con esos focos. Ya te digo, cariño, y no solamente eso, no me dejas comprar un ventilador. Que te lo regalo. La gente ya se olvidó de esta guerra, ahora lo importante es el verano. Pues el verano me la toca con la mano. Tragedia en la que se ha convertido el conflicto. Desde Ucrania nos llegaban los primeros testimonios de la cruda realidad. Civiles que han perdido familiares, pánico generalizado, testimonios de ciudadanos dispuestos a empuñar las armas por su país y sus familias, y un sinfín de historias personales que nos recuerdan cómo el ser humano es capaz de sacar lo mejor y lo peor de sí mismo ante situaciones extremas. El día no empezaba nada bien para los intereses ucranianos, ya que nos despertábamos con las fuerzas rusas en el norte de Kiev, a apenas 9 kilómetros del centro de la ciudad. Las imágenes de los blindados rusos dieron la vuelta al mundo, y la situación parecía crítica para las fuerzas ucranianas. Por la mañana nos llegaban las imágenes de Vitaly Klitschko, leyenda del boxeo, armado y Gran boxeador, sí señor. dispuesto a defender la ciudad de la que todavía es alcalde. Los Klitschko. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciaba su decisión de quedarse en Kiev y empuñar las armas. El presidente ucraniano también se dirigió a la nación diciendo que quizás era la última vez que le iban a ver con vida. Finalmente no sería así. Para la defensa de la ciudad, el gobierno ucraniano instó a todos los ciudadanos a fabricar cócteles Molotov y repartió más de 18.000 fusiles de asalto entre sus habitantes. También se han repartido RPGs, es decir, armamento antitanque, a las milicias de autodefensa compuestas por civiles que defienden Kiev. Por su parte, Rusia anunciaba el envío de fuerzas chechenas a la batalla de Kiev, en un claro movimiento propagandístico, ya que estas tropas tienen muy pero que muy mala fama.
Por un momento, la esperanza hizo acto de presencia, ya que se llegó a hablar de negociaciones por parte de ambos bandos y la posibilidad del envío de sendas delegaciones para negociar en Minsk. Ucrania ofreció como moneda de cambio el declarar su estricta neutralidad entre Rusia y la OTAN y la renuncia total de ingresar en la Alianza Atlántica. Sin embargo, el gobierno ruso puso como condición que el gobierno de Kiev depusiese las armas si quería negociar, así que la cosa pinta bastante mal. Horas después, Putin llamaba al pueblo ucraniano a alzarse contra su propio gobierno. Sí, claro, o sea, estás invadiendo el país y le dices, si paras las armas, negociamos. Sí, hombre, tomar por culo, así entráis antes, ¿no? Hijo de puta. A los que tildó de panda de drogadictos y neonazis. Con todo ello, las hostilidades continuaron. Las fuerzas rusas anunciaron que habían conseguido sitiar la ciudad de Chernigov, al norte del país. También el ejército ruso rompió la línea defensiva ucraniana en Kherson, cruzando el río Dnieper en lo que parecía un claro movimiento de acercamiento a Odessa. La situación en la frontera ucraniana con Rumanía y Polonia era un caos. Se cifraban en más de 100.000 los ucranianos que habían salido ya del país. Sin embargo, parece que las autoridades no están dejando salir a ningún hombre entre 18 y 55 años. Por la tarde, la OTAN emitía un duro comunicado condenando la invasión rusa y anunciando que iba a continuar armando a Ucrania incluso con sistemas antiaéreos. También la Unión Europea anunciaba un nuevo paquete de sanciones contra miembros del gobierno ruso y contra el propio Putin. Fruto de las sanciones contra Rusia, Francia ha interceptado un carguero ruso en el Canal de la Mancha. A media tarde también veíamos como una operación anfibia intentaba tomar la ciudad de Mariupol, donde se registraron duros combates. La situación del ejército ucraniano parecía crítica. Sin embargo, durante la noche los defensores de Kiev consiguieron rechazar a las tropas rusas. Lo mismo ocurría con Kharkov, segunda ciudad del país donde los rusos no han conseguido tomar la ciudad. Por si fuera poco, el ejército ucraniano supo reponerse en el frente de Crimea y consiguió realizar una contraofensiva en Kherson, reconquistando la orilla oeste del río Dnieper. Por lo que parece, los ucranianos están dando más guerra a Rusia de la que un principio parecía que iban a dar. De momento, Rusia no tiene la superioridad aérea total y el ejército ucraniano aún tiene capacidad para efectuar contraofensivas importantes. Según el ministro de Defensa de Ucrania, sus fuerzas han abatido 14 aviones, 8 helicópteros, han destruido 102 carros, 536 blindados, más de 10 piezas de artillería y estima que son 3.500 los soldados muertos a los que habría que sumar 200 prisioneros. Según el ministro de Defensa ruso, ellos han atacado 821 instalaciones, 19 puestos de mando, 14 aeropuertos, 48 radares, más de 20 sistemas antiaéreos, 23 aeronaves, 8 barcos, más de 80 blindados y más de 100 vehículos de diferente tipo. Parece que la guerra se le puede atragantar a Putin, mientras las fuerzas ucranianas tratan de ganar un tiempo que les dé un poquito más de fuerza en unas hipotéticas negociaciones de paz con Rusia. Ya está aquí el parte de guerra de este día 2. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar like y suscribirte. Y te recuerdo que estamos haciendo varios directos en Twitch siguiendo el conflicto. Así que nada, por lo demás, un abrazo y hasta. Y eso fue el día 2, ¿eh? Aún nos quedan 17 vídeos, chavales. Es que es tremendo, porque yo sí que quería informarme. Mirad, os digo sinceramente, este es de las pocas personas de las que yo me fío, literalmente, ¿eh? De las que me fío por toda la información que da, porque es una persona que lo corrobora con muchísimos datos en español, inglés, muchísimos idiomas. Por eso yo lo recomiendo al 100%, y quiero hoy estar, esta horita que vamos a estar juntos, resumiendo con vosotros todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y después os daré lo que a mí me parece cómo van las cosas a día de hoy. Así que sin más dilación, sin más, hostia. Y es que parece. Cállate un momento. Antes de nada, hostia, es que comí tortilla, chavales, y tomé chicles. Estoy tirándome unos pedox de dogs, mi madre. Claro que las cosas no están saliendo como el alto mando ruso había planeado, y el ejército ruso no se lo ha hecho con los grandes objetivos estratégicos que se había propuesto. Todo parece indicar que el Kremlin se había confiado y esperaba un desmoronamiento de las fuerzas armadas ucranianas en cuestión de horas. Sin embargo, de momento la superioridad aérea rusa está lejos de ser total. Las principales ciudades ucranianas siguen sin caer y el gobierno de Kiev ha conseguido subir la moral de su pueblo cuando la cosa pintaba muy pero que muy mal para Ucrania. La situación militar ha llevado a Putin a aceptar una negociación sin condiciones previas entre una delegación rusa y una ucraniana que se llevará a cabo cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Lukashenko, dictador de Bielorrusia, ha prometido no comprometer la seguridad de la delegación ucraniana mientras se lleven a cabo estas negociaciones. Chunguísimo la gente, el dictador este bielorruso, es chunguísimo, de verdad, ¡Buh!
Así que pronto sabremos si ambos países llegan a un acuerdo para el cese de las hostilidades. A ver, todos los dictadores son chungos, ¿no? Pero bueno, que no me esperaba que fuera tan chungo. Por lo que he visto, muchos jugadores de balonmano bielorrusios, para poder salir del país, le piden varias cosas que son muy difíciles de cumplir para que no salgan, ¿eh? Hostilidades, o si todo sigue igual. No obstante, el gobierno ucraniano de Zelensky llega en una posición mucho más reforzada tras los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, donde se han producido cientos de bajas rusas. El día 26 comenzaba con varios países europeos prometiendo la entrega de grandes cantidades de armamento a Ucrania. Incluso España ha prometido el envío de un avión cargado con 20 toneladas de cascos, chalecos antibalas y equipos NBQ a coste cero. Reino Unido anunciaba que 26 países envían armas o ayuda humanitaria a Ucrania, pero sin duda lo más destacable del día fue la confirmación del cambio de rumbo de la política exterior alemana. Si bien hasta ahora Alemania había actuado de manera muy tímida en favor de Ucrania, fruto de la dependencia que los germanos tienen del gas ruso, parece que los bávaros han dado su relación con Rusia por perdida y han comenzado a enviar armas a los ucranianos. De momento Alemania va a enviar 1000 armas antitanque y 500 misiles antiaéreos Stinger. Además, por fin, se están planteando seriamente la suspensión de Rusia del sistema financiero SWIFT. Alemania también ha anunciado un giro total en su política de defensa, y es que los alemanes van a invertir un total de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército y llegar al 2% del PIB en gasto de defensa, que es lo que tiene acordado con la OTAN. De hecho, este compromiso lo quieren llevar a la constitución del país. Por si todo esto fuera poco, prácticamente toda Europa ha cerrado su espacio aéreo a Rusia, lo que pone aún más presión a Moscú que Illuminati, Rastafari. Internacional en su contra. Sobre el terreno las cosas no le van mucho mejor a Putin, aunque aún le quedan muchas fuerzas por desplegar y aún tiene muchas cartas militares en su baraja. El día 26 vimos preocupantes imágenes de incompetencia militar en el ejército ruso, en forma de tanques y blindados que veíamos tirados en cunetas sin combustible. Aún así, las tropas rusas continúan avanzando por territorio ucraniano, aunque de momento las grandes ciudades siguen bajo control ucraniano. Por la noche saltaban todas las alarmas cuando comenzaron a circular vídeos de blindados rusos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad del país. Sin embargo, una contraofensiva ucraniana ha conseguido mantener a raya a los rusos. Los mayores avances se han registrado en el norte del país, en la zona de Sumy, donde continúan dándose duros combates, y también en la ciudad de Konotop, tomada por las fuerzas armadas rusas. En el frente sur, las tropas que entraron desde Crimea aún no tienen pleno control sobre Kherson, pero sí han avanzado algo más hacia Mykolaiv. Esta ciudad es súper estratégica, ya que controlando ambas localidades, Kherson y Mykolaiv, el ejército ruso podría avanzar definitivamente sobre Odessa, ciudad importantísima y gran puerto de Ucrania. La toma rusa de Odessa significaría que Ucrania perdiese su única salida al mar. En el frente del Donbass, el grueso de los combates se centran en Mariupol, donde los rusos aún no han podido tomar la ciudad. El problema para el ejército ucraniano es que sus tropas corren grave peligro de ser cercadas en dicha ciudad. Por último, es importante decir que el ejército ucraniano se está apresurando en armar a sus civiles. En las televisiones y radios ucranianas se están lanzando mensajes de cómo fabricar cócteles Molotov y ya hemos visto vídeos en varios puntos del país donde se están preparando cantidades masivas de estos. Lo que el día 3 de la invasión ha dejado claro es que a Rusia le va a costar sangre, sudor y lágrimas ganar esta guerra, y de momento se le está tragando lo previsto. En un intento desesperado por meter aún más presión a la comunidad internacional por las sanciones, Putin ha puesto en alerta sus fuerzas nucleares. Y bueno, de momento esto es todo. Si te ha gustado Calla, el vídeo... sin coñas, os lo digo bien claro. De todo este tema, justo ese día que Putin había anunciado que había puesto en alerta lo de las bombas nucleares, etcétera, etcétera, yo andaba cagado. Porque una bomba nuclear jode la economía por muchos años, chicos. Es una animalada. No solamente la economía, también la cantidad de gente que muere y se ve afectada directamente por eso. Una locura, pues imagínate si lanza varias. Buah, qué locura, qué locura. Bueno, vamos a ver ya el cuarto episodio. Joder, tengo mucho gas, tío. El cuarto día de la guerra comenzaba con un atisbo de esperanza para el gobierno ucraniano. Y es que este fue el día en el que sin duda el ejército ruso ha sufrido más bajas, llegando imágenes de columnas rusas completamente calcinadas. Por su parte, el Kremlin parece redoblar sus esfuerzos militares aumentando el despliegue de fuerzas en Ucrania. Ambos bandos han recrudecido los combates para llegar en mejor posición a las conversaciones anunciadas, que se están dando en Bielorrusia este lunes 28 de febrero.
A pesar de que Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, anunciase el domingo 27 por la noche que Kiev había sido rodeada, finalmente todo pareció deberse a un error y la capital ucraniana todavía resiste y está abierta a recibir refuerzos y poder evacuar civiles. En el frente de Kharkov las tropas ucranianas también resisten y prácticamente no ha habido movimientos de importancia, aunque se han reportado importantes muertes de civiles. Donde la situación pinta peor para los intereses ucranianos es en Mariupol, donde en la noche del domingo se anunció que la ciudad había quedado en estado de sitio, aunque a fecha de edición de este vídeo la información todavía es bastante confusa. También se reportó la preparación de una ofensiva anfibia sobre Odessa, que finalmente no se ha realizado. En el plano militar hemos podido ver en acción por primera vez a los drones ucranianos de fabricación turca Bayraktar, bombardeando columnas rusas, y parece que cada vez son más numerosos los tanques T-90 que Rusia ha desplegado. Recordemos que estos son los mejores carros de combate que tiene en servicio el ejército ruso. Hostia. Pero lo más interesante del cuarto día de conflicto han sido las reacciones internacionales. Por un lado, Putin ha puesto en alerta a las fuerzas militares rusas encargadas del arsenal nuclear, elevando un poco más el grado de tensión. Bielorrusia, aliada de Rusia, ha celebrado un referéndum en el que se ha aprobado reformar la Constitución para que Bielorrusia, la última gran dictadura de Europa, pueda albergar en su territorio armas nucleares rusas. Por su parte, tanto la OTAN como la Unión Europea parecen atravesar por un gran momento de cohesión. Actualmente todos los países de la OTAN están enviando armamento o ayuda humanitaria a Ucrania. Finlandia y Suecia también han desafiado las amenazas rusas, anunciando grandes envíos de armamento. Además, Kosovo ha aprovechado la coyuntura para pedir su ingreso en la OTAN. Pero sin duda hay dos noticias históricas que nos ha dejado este cuarto día de guerra. La primera viene por parte de la Unión Europea, que por un lado ha anunciado un nuevo paquete de sanciones y por otro ha hecho dos anuncios muy importantes. El primero es que Ursula von der Leyen ha abierto la puerta a Ucrania a entrar en la Unión Europea, diciendo que son uno de los nuestros y queremos que estén con nosotros. Y por otro, se anunció que por primera vez la Unión Europea va a financiar la compra de armas para el ejército ucraniano. El grueso de este armamento parece que se va a tratar de algo más de 50 cazas de combate de fabricación rusa que actualmente son propiedad de Polonia, Eslovaquia y Bulgaria. Estos cazas pueden ser desplegados rápidamente, ya que los pilotos ucranianos están entrenados en el uso de estos. El paquete de ayuda europea está valorado en 500 millones de euros. Por último, la Unión Europea y Canadá... Claro, a ver, es que yo lo entiendo porque, o sea, al final, si le ponen unos americanos, unos cazas americanos, fijo que no los entienden, porque tienen que ser un cambio radical. Parece que podrían prohibir la emisión en sus territorios Wow. de los medios rusos RT y Sputnik. Además, Francia y Estados Unidos aconsejaban a sus ciudadanos salir inmediatamente de Rusia. Estados Unidos cancelaba la actividad de su embajada en Bielorrusia y Japón se unía a las sanciones contra Rusia y anunciaba un crédito de 100 millones de dólares a Ucrania. Suiza, históricamente neutral en todos los conflictos, también ha anunciado que aplicará sanciones. La otra histórica noticia es que en la noche del domingo 27 al lunes 28, Turquía informaba de que cerraba los estrechos del Bósforo y Dardanelos a los navíos de la Armada rusa, invocando el artículo 19 de un tratado firmado en 1936 que prohíbe el paso por el estrecho de los Dardanelos y por el Bósforo de navíos militares de potencias implicados en una guerra siempre y cuando Turquía se mantenga neutral. Por último, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y Reino Unido van a congelar los activos del Banco Central ruso para impedir que pueda utilizar sus reservas internacionales, que son unos 643.000 millones de dólares aproximadamente. ¡La verga! De esta forma, Occidente se asegura que Rusia no esquive las actuales sanciones. Esta medida ha llevado al rublo a sus mínimos históricos con respecto al euro. Por ello, el Banco Central ruso ha anunciado una subida de tipos de interés al 20%, lo que sin duda causará muchos problemas al crecimiento de la economía rusa. Y es que parece que ya nadie duda de que acabe como acabe la guerra, Rusia va a enfrentarse a una gran crisis económica. Veremos a ver qué tiene que decir China en todo esto. Claro. Por su parte, Anonymous está empezando a atacar webs del gobierno y medios de comunicación rusos. La guerra también se libra en el ciberespacio. Como conclusión, decir que Rusia parece que se está enfrentando a una presión internacional y a una resistencia ucraniana. Si lo que vosotros queráis, se estará enfrentando con nosotros, pero llevamos ya 19 semanas, casi 20, y ahí siguen los cabrones, ¿eh? Que la mayoría de analistas habían previsto. No es ningún secreto que Putin no está contento con cómo van las cosas, pero seguro el líder ruso estará dispuesto a poner toda la carne en el asador y aumentar la presión.
Hay que recordar que las fuerzas armadas rusas son muy superiores a las ucranianas y que en cualquier momento el ejército ucraniano puede colapsar. De momento solo queda esperar al resultado de las negociaciones entre ambas delegaciones, que a fecha de edición de este vídeo aún se están produciendo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si quieres saber más recuerda que suelo comentar más información sobre el conflicto. ¿Cómo que tocaría aquí, Guadaris? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó? ¿Cómo que tocaría aquí? Sí, todos caen menos Estados Unidos, eso dicen las películas. Manda cojones, manda cojones. Manda cojones. Venga, vamos al siguiente. Veamos el siguiente silla del tirón. ¿Qué os parece? Venga, va. El quinto día de guerra entre Rusia y Ucrania no nos ha podido traer peores noticias. El mundo contenía la respiración ante las negociaciones de paz que se estaban llevando en Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania, donde hasta allí se desplazaron una delegación rusa y otra ucraniana. La reunión no consiguió ningún avance significativo, aunque al menos ambas partes quedaron en volver a reunirse más adelante. Una muestra de que estas conversaciones fueron un fracaso la dio el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando, vestido con ropa militar, firmaba una petición de adhesión a la Unión Europea. Esta era una respuesta al guiño que la propia Unión Europea había hecho el día anterior, después de que Ursula von der Leyen abriese la puerta de la organización a Ucrania. No obstante, los ucranianos no deben lanzar las campanas al vuelo, ya que para entrar en la Unión Europea hay que cumplir una serie de requisitos que ahora mismo Ucrania no está en condiciones de cumplir. De hecho, normalmente a los países les lleva años prepararse para entrar en la Unión Europea, así que imaginaros lo que le puede llevar a Ucrania en la situación en la que está. Aún así, la presidenta del Parlamento Europeo ya le ha contestado a Zelensky que van a tener muy en cuenta la solicitud ucraniana de adhesión. Este acto no ha hecho más que echar más leña al fuego y no ha sentado nada bien en Moscú, que continúan insistiendo con las amenazas nucleares a Occidente. Biden, por su parte, decía que los estadounidenses no tienen que temerle a una guerra nuclear. Ya. Biden es un fenómeno. Por parte, Rusia ha respondido al cierre del espacio europeo a aeronaves rusas, con el cierre del espacio aéreo ruso a naves europeas. Por otra parte, el gobierno español ha confirmado que no enviará armas letales a Ucrania, a pesar de que 18 de los 27 países de la Unión Europea sí lo estén haciendo. Pedro Sánchez ha dicho que se limitará a enviar armamento a Ucrania mediante el programa de financiación conjunta de la Unión Europea, en el que España es el cuarto país que más pasta está poniendo. También ayer sorprendía a Finlandia, que hacía caso omiso a las amenazas rusas y enviaba material antitanque y diversa ayuda a Ucrania, rompiendo con una histórica neutralidad entre Rusia y Occidente. Por cierto, en Finlandia las encuestas dicen que por primera vez en la historia más de la mitad de los finlandeses apoyarían la entrada de Finlandia en la organización. En el plano militar se confirman los peores presagios. Rusia ha asumido que su plan inicial ha fracasado y que no va a conseguir nada con su política de operaciones rápidas con daños limitados. Por ello ha empezado a llevar a cabo una serie de grandes bombardeos mediante intenso fuego de artillería, aviación y misiles balísticos, cuyos objetivos son ablandar las defensas ucranianas, unas defensas que se han atrincherado bien en las principales ciudades del país. Para llevar a cabo esta nueva estrategia a Rusia no le está quedando más remedio que bombardear núcleos urbanos y por lo tanto las bajas civiles se han disparado en el último día. Las ciudades más castigadas están siendo Kiev, Chernigov y Kharkov, la cual ha recibido múltiples bombardeos, siendo la ciudad donde se ha reportado un mayor número de bajas civiles. Unos civiles a los que en varios puntos de Ucrania ya se les ha visto ponerse delante de tanques rusos para que estos abandonasen algunos pueblos, mientras los avances rusos continúan siendo discretos y últimamente los mayores logros de estos han sido poder cercar Mariupol y la toma de Kherson, donde aún hay combates, pero donde parece que los rusos tienen bastante controlada la situación. También se ha visto una gran columna de tropas rusas de más de 60 kilómetros de longitud acercándose a Kiev. En cuanto al dominio de los cielos, si bien ayer Rusia reclamaba que ya tenía pleno control sobre el espacio aéreo ucraniano, aún hemos visto a las defensas antiaéreas rusas funcionando, por lo que parece que no es oro todo lo que reluce respecto a los rusos en los cielos de Ucrania, ya que también han salido nuevos vídeos de los drones ucranianos atacando posiciones rusas. Otra cosa más, ahora Bielorrusia, además de poder almacenar armas nucleares rusas, también permitirá a Lukashenko estar en el poder hasta 2035 con inmunidad vitalicia. En cualquier caso, la nueva estrategia rusa de ir poco a poco minando las defensas ucranianas sin duda alargará la guerra, la cual ya no parece que tan solo vaya a durar unos pocos días. Mientras, la situación humanitaria continúa deteriorándose y ya son más de 660.000 los refugiados que según la ONU han provocado esta guerra. Y por si alguien se lo pregunta, el sistema de internet por satélite de Elon Musk, Starlink, ya está activo y proporcionando conectividad en Ucrania.
Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que puedes darle a like, compartirlo y suscribirte si quieres ver este resumen el resto de días. Además, también cubro de vez en cuando el conflicto en directo en Twitch. Por lo demás, un saludo. Creo que cubrió 7 días seguidos, día a día el conflicto, y después fue semana a semana. Creo, vamos, no sé. Aquiles, Castrón, gracias, hombre, La gracias por invasión rusa seguirme. de Ucrania entraba Hola. en su sexto día de guerra, y desde el frente nos Estamos llegaban aquí mirando la imágenes que guerra. dan buena cuenta de lo mal planteada que estaba desde el principio la operación rusa. Pero Uf, si el qué calor. planteamiento es malo, peor está resultando ser la ejecución, y es que los rusos tienen un talento. Estamos a 12 de julio de 2022. Hace un calor infernal. De Aquiles, su logística. Las bajas rusas en esta guerra ya han superado las de la primera guerra de Chechenia. Desde prácticamente el primer día de la invasión estamos viendo cómo los ucranianos están capturando un montón de blindados, tanques y camiones rusos aparentemente intactos. Esto nos hace ver que están ocurriendo tres cosas. La primera es la baja moral de los soldados rusos, que prefieren huir dejando atrás su equipamiento antes que enfrentarse a los bombardeos de artillería ucranianos. La segunda son las consecuencias del terreno y el clima ucraniano, ya que estamos viendo como muchos vehículos y blindados están quedándose atrapados en pequeños accidentes del terreno y en el fango de algunos caminos. La tercera directamente son las dificultades logísticas que están teniendo los rusos. Por diversas razones, los suministros no están llegando a las tropas de vanguardia, y son muchos los transportes rusos que se han quedado sin combustible. Además, también hemos visto raciones de combate caducadas o munición muy antigua. Los ucranianos, conscientes de esto, están constantemente atacando los camiones logísticos para hacer que esta situación sea aún más grave. No obstante, no todo son buenas noticias para Ucrania. Los rusos ya controlan la mayor parte de Jersón y cada vez están más cerca de Zaporizhia, donde se encuentra la central nuclear más importante del país, que suministra el 20% de la energía de Ucrania. Civiles ucranianos están montando barricadas y están cortando los accesos para evitar su caída. La caída de Zaporizhia puede ser estratégicamente importantísima porque podría suponer el embolsamiento de una gran cantidad de tropas ucranianas. Por otra parte, seguimos viendo cómo los bombardeos rusos se están recrudeciendo en Kiev, donde han alcanzado la antena de televisión de la ciudad, y sobre todo en Kharkov, donde las bajas civiles siguen siendo muy altas. Allí los rusos también han intentado desplegar paracaidistas, y hemos visto que la ciudad está cada vez más destruida. En la capital, el gran convoy ruso está a menos de 30 kilómetros de la ciudad, mientras que el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, asegura que la ciudad está lista para resistir. En cualquier caso, parece claro que Rusia está empezando a repetir la estrategia que ya empleó en ciudades como Alepo, en Siria, donde primero se sitiaba la ciudad, después se llevan a cabo grandes bombardeos para ablandar las defensas, más tarde se hacen avances terrestres y finalmente se ofrece a las tropas diezmadas y cercadas una evacuación sin armas a otras zonas del país. No obstante, aún nos queda un atisbo de esperanza, ya que Rusia y Ucrania han anunciado una segunda ronda de negociaciones. En el plano internacional, la anécdota del día nos la dio Lukashenko, dictador de Bielorrusia, quien ha aparecido en la televisión hablando a sus ministros de sus planes militares, y donde en el mapa que utilizaba aparecía un hipotético movimiento ruso para invadir Transnistria, en Moldavia. Hostia. No sabemos si fue un descuido o era algo preparado. Por otro lado, Biden llamó dictador a Putin y anunció el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos a aeronaves rusas. Por su parte, la americana Boeing ha suspendido el mantenimiento y servicio técnico a sus aviones vendidos a aerolíneas rusas. Muchas empresas estadounidenses como Apple, Nike o FedEx han anunciado que suspenden sus operaciones en Rusia. Finalmente, España ha rectificado y ha anunciado que enviará de forma individual armamento letal a Ucrania e incluirá a Rusia en la lista El de señor países. Perro Sánchez Por cierto, está al la ataque. zona está cerrada, pero broma, Gazprom, broma. que también cotiza en la bolsa de Londres, Está jodida la ha cosa, bajado cerca de un 85% adicional, qué lo que abre animalada. la puerta a que la hasta ahora mayor empresa de Rusia pueda llegar incluso a quebrar. La que se ha quebrado ya es la filial de Gazprom, que construyó el Nord Stream 2, el gasoducto al que Alemania no va a abrirle el grifo. En lo económico, el petróleo no deja de subir y ha tocado ya los $114. Por su parte, el Banco Mundial prepara ya una ayuda de 3.000 millones de dólares a Ucrania. Más malas noticias para Rusia son las declaraciones del opositor a Putin, Alexei Navalny, quien ha dicho a todos los rusos en contra de Putin que se manifiesten día tras día. Parece que Putin está consiguiendo el efecto contrario al que quería, y Rumanía también ha anunciado que aumentará su gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB. En el lado humanitario se habla mucho de los 660.000 refugiados de la guerra, pero poco de los 80.000 ucranianos que han vuelto a defender su país.
Por último, decir que a Rusia ya solo le quedan dos opciones: una humillante retirada de Ucrania y rezar porque le quiten las sanciones, o poner toda la carne en el asador, redoblar los bombardeos y esfuerzos militares para conseguir que Ucrania se rinda y que esta sangría de tropas y dinero finalice ya. Y hasta aquí el parte de hoy. Si te ha gustado el vídeo, cada día repasamos las novedades del conflicto y puedes seguirnos en Twitch, donde cubro más noticias. Sin coñas, o sea, llevamos ya 6 días, 6 resúmenes de lo de la guerra, y la verdad hubo muchos cambios. Esto fue una semana donde hubo mucho tema de... ¿Cómo se dice? Fue bastante alterado el tema, también por eso se nota perfectamente que la gente estaba a un nivel de... están alterados, agobiados, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto de que todo pintaba muy mal para Ucrania, y lo que ha pasado en los últimos meses ha hecho algo muy complicado, Los ucranianos son gente muy guerrera, lo han demostrado, tío, y eso no hay dinero que lo pague. Vamos a ver el siguiente, el día 7. La invasión de Rusia a Ucrania cumple una semana, y la actualidad cada día nos deja nuevas sorpresas. Lo más interesante a nivel geopolítico ha sido la votación de la sesión extraordinaria de la Asamblea de la ONU, la primera que se celebraba en 40 años, en la que hemos visto varios detalles curiosos. La Asamblea... Chicos, darme un momento, es que estoy ardiendo de calor. Estamos en Galicia a 40 grados ahora mismo. Darme un segundo, que tengo que respirar, que estos focos me matan. Mi mierda esta, la silla esta es de plástico, joder, y da un calor que os cagáis, ha condenado la invasión rusa y ha instado a Rusia a retirarse de Ucrania con 141 votos a favor, 5 en contra y 34 abstenciones. Entre los votos negativos no hay sorpresas. Tenemos a Rusia, a Corea del Norte, a Siria, cuyo presidente y dictador Bashar al-Assad le debe literalmente la vida a Rusia. Tenemos a Bielorrusia, que es el gran aliado de Rusia en esta guerra, y a Eritrea, que, enojado por las sanciones de Estados Unidos por su actuación en la guerra de Etiopía, tiene a Rusia como su hermano mayor. Sin embargo, donde vemos mayores sorpresas es en las abstenciones. China se mostró titubeante en su discurso y se abstuvo. India, temerosa por la buena relación entre Rusia y China, también hizo un guiño a Rusia absteniéndose. También se abstuvieron países como Cuba, El Salvador, Bolivia o Nicaragua. Pero lo que más sorprendió fue ver al resto de los países de la OTSC, esa especie de OTAN que se ha montado Rusia en Asia Central, abstenerse. Especialmente sorprendió Kazajistán, quien hace apenas 2 meses pidió ayuda militar a Rusia para hacerle frente a la ola de protestas que sacudió el país. Y se lo agradecen así. Sin embargo, el mundo está pendiente de la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que a fecha de edición de este vídeo... Esa foto es con un teléfono. Por cierto, en el capítulo de bajas, Rusia ha publicado por primera vez bajas oficiales. Según el Kremlin, Rusia ha perdido 500 soldados, y al menos 1.500 han resultado heridos. Unas cifras muy bajas, ya que simplemente con las bajas de las que hay confirmación visual, ya hay un número mayor. Según Ucrania, las cifras de muertos rusos estarían cerca de las 7.000. Vistas las imágenes que han ido llegando, está claro que ambos exageran, al alza y a la baja. Del número de muertos por parte de Ucrania sigue sin haber fuentes fiables, pero seguramente sean similares o incluso mayores a las rusas. Por parte de España ya conocemos el armamento que va a enviar el gobierno español a Ucrania. Se trata de 1.500 lanzagranadas anticarro, ametralladoras y 700.000 cartuchos. Económicamente, Rusia está teniendo muchos problemas para vender su petróleo por culpa de las sanciones. Si bien está ofertando su crudo muy por debajo del precio de mercado, nadie se atreve a comprarlo, bien por las dificultades para pagar en dólares o bien porque nadie se fía de que los barcos rusos vayan a tener acceso a los puertos internacionales, mientras el precio de barril de Brent ha llegado a coquetear con los $120. Así que preparen los bolsillos para llenar el depósito en las próximas semanas. Noruega, por su parte, se prepara para las maniobras Cold Response, que serán las mayores llevadas a cabo en el país desde el final de la Guerra Fría. Se espera que tomen parte 35.000 militares de 28 nacionalidades, incluyendo un portaaviones de Estados Unidos y otro de Reino Unido. Mientras, las protestas continúan en Rusia. Entre los más de los 6.000 detenidos que hay, se encuentra Yelena Osipova, una superviviente del sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la ONU cifra ya en un... Pero ¿cómo la arrestan a esa señorina? Entre tanto, Georgia ha anunciado que ellos también se apuntan a solicitar su ingreso en la Unión Europea. Y es que a Rusia se le están subiendo demasiados países a las barbas. En el plano militar, el avance ruso se ha ralentizado, pero se ha confirmado el sitio ruso de la ciudad de Mariupol. Si la ciudad cae, es posible que Ucrania nunca vuelva a tener costa en el mar de Azov.
También se ha confirmado la toma de Jersón, la primera capital de región sobre la que los rusos tienen pleno control. La toma de esta ciudad abre un abanico de posibilidades estratégicas, pero parece que Rusia va a optar por un avance sobre Odessa, para quitar a Ucrania su acceso al mar, algo que sería un gran golpe contra el gobierno ucraniano. En la fortificación de Odessa hemos visto colaborar a cientos de civiles, llenando sacos de arena y levantando barricadas. Por último, Chernigov, al norte, está virtualmente asediada. Por otro lado, continúan los bombardeos sobre las ciudades ucranianas donde Kharkov se sigue llevando la peor parte. Eso sí, de momento todo indica que sobre el terreno las tropas rusas están teniendo un muy buen comportamiento con la población civil. Del mismo modo, se han visto varios vídeos en el que los soldados ucranianos e incluso la población civil daban un buen trato a los prisioneros rusos. Parece que después de todo aún podemos mantener un poco la fe en la humanidad. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado, a ver, yo ahí lo dejo bien claro, o sea... Calla, coño, que estoy hablando yo. Ahí lo dejo bien claro, o sea, al final ellos son obligados por el ejército ruso a ir a matar personas, que al final es lo que les queda. Tú vas y cumples órdenes. Entiendo y me parece muy bien que si es así, que la gente ucraniana está tratando bien a la rusa y todo eso, pues mira, es un punto a favor de Ucrania y sobre todo a los rusos, que creo que también están haciendo lo mismo. No sé, o sea, esto sí que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí que tengo idea es que ya vamos por el día 8. A ver, está cargando. Uf, qué calor hace. El día 8 de guerra entre Rusia y Ucrania nos trae nuevas desde el este. Moldavia se ha unido al club de Georgia y Ucrania y también va a pedir formalmente su adhesión a la Unión Europea. Esto es un guiño a Occidente y una provocación a Rusia. Pero Moldavia no debe olvidar que la Unión Europea es una alianza económica y política, no militar. Por otra parte, mientras en España no cesa la polémica por el envío de armas a Ucrania, el primer A400M del Ejército del Aire ya ha salido hacia Polonia, donde descargará el material para que sea introducido por vía terrestre en Ucrania. Justo Polonia, junto a Italia, se ha unido al club de países de la OTAN que van a aumentar su presupuesto en defensa. En el caso de Polonia, la cifra va a llegar a un 3% de su PIB. Otros países como Alemania, Rumanía o Francia ya habían anunciado antes un mayor gasto en defensa. ¿Y España? Pues según el director del Departamento de Seguridad Nacional, que por cierto fue profesor de un servidor, Miguel Ángel Ballesteros, la idea es que en 2024 el gasto en defensa alcance el 1,22% del PIB. A este paso cualquier día nos acaban echando. Por otro lado, los mayores fondos de inversión del mundo, como el gigante BlackRock o JP Morgan, han anunciado que suspenderán sus fondos con exposición a Rusia. Un nuevo golpe para la bolsa rusa que aún permanece cerrada. Está redoblando su apuesta en Ucrania y ha anunciado el envío de 2.700 manpads adicionales. Así que a partir de ahora los cielos ucranianos van a ser un poco menos seguros. ¿Y China? Pues ojito, porque el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es una especie de FMI o Banco Mundial Asiático propuesto por China, ha anunciado que suspende sus actividades en Rusia y Bielorrusia. Venga, y vamos ya con Ucrania y Rusia. Las conversaciones de paz lo único que han conseguido es que se vayan a abrir corredores humanitarios para evacuar civiles, y se abrió la posibilidad de llevar a cabo un alto al fuego para permitir estas evacuaciones. Habrá una nueva reunión el lunes. Mientras, fuentes ucranianas anuncian la llegada de 16.000 voluntarios extranjeros a modo de brigadas internacionales para luchar contra los rusos. Mientras, sobre el terreno, las pérdidas de blindados, tanques y transportes rusos siguen siendo sonrojantes. El mejor arma de los ucranianos está siendo las emboscadas a los convoys logísticos. Yo, sabéis, a mí me encantaría, de corazón os lo digo, me encantaría ir a hacer fotos allá. Me encantaría estar haciendo fotos de la guerra allá, zonas ucranianas, pueblos, etcétera. Me encantaría. Me encantaría, de verdad. Que dejan a los vehículos de vanguardia sin suministros, por lo que los soldados rusos los acaban abandonando para evitar ser capturados. Mientras, la mejor arma de Rusia siguen siendo sus bombardeos, que además de llevarse a civiles por delante, también se están llevando un montón de instalaciones ucranianas como almacenes, polvorines, aeródromos y un montón de equipamiento estratégico. Zelensky le ha pedido a la OTAN una zona de exclusión aérea, que por cierto le han denegado. O si no, el envío de aviones de combate para que Ucrania pueda hacer frente a Rusia en el cielo. Mientras, la acción militar más destacada del día se llevó a cabo cerca de Zaporizhia. Allí se encuentra la mayor central nuclear de Europa. Y allí se dieron cruentos combates durante la noche que afortunadamente se han saldado sin que se produjera ningún accidente nuclear. Los rusos han conseguido hacerse con... Mi pregunta es, ¿qué gañanes son que se ponen a dispararse entre ellos en una central nuclear? Es como coger y poner casi cerca... No, poner la mano en el fuego y tener la suerte de no quemarte. No, hombre, no será tan exagerado, no, pero
¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, es una puta locura. A mí no se me ocurre, en medio de una central nuclear, empezar a disparar. O sea, principalmente porque me da miedo. La central nuclear, disparar Por otro no. lado, en Odessa, una gran flota Vale. rusa ya se ha posicionado, amenazando con llevar a cabo un desembarco sobre la ciudad. Sea así o no, esta flota ya está cumpliendo su objetivo, haciendo que una gran cantidad de tropas ucranianas estén guardando la zona. Cerca de allí, los rusos han vuelto a llegar a Mykolaiv, donde se están produciendo importantes combates y desde donde Odessa también podría ser atacada. También nos llegan imágenes muy feas desde los territorios ucranianos, donde se ha podido ver cómo milicianos ucranianos ataban en árboles a supuestos ladrones. También hemos visto a chavales de 18 años de Kiev listos para la defensa de la ciudad, sin apenas equipamiento y con tan solo 3 días de entrenamiento a sus espaldas. Y ojo que Razman Kadyrov, líder de las fuerzas chechenas que ayudan a Rusia en su invasión, habría pedido permiso a Putin para apoderarse de Kiev y Kharkov. También se habría ofrecido como negociador con Zelensky, explicando que resolvería el problema en media hora. Putin, que no debe estar para muchas bromas, ha anunciado que la indemnización a las familias por cada soldado muerto será de 7 millones de rublos, unos 55.000 euros, aunque al paso al que se deprecia el rublo, seguramente dentro de poco sean muchos menos. Aunque sean 6 millones de euros o 6 millones de dólares. ¿Vosotros pensáis que eso vale la vida de una persona? Decídmelo sinceramente, ¿verdad pensáis que vale eso la vida de una persona? 55.000 dólares. Bueno, en aquel momento, ahora será menos si el rublo ha seguido bajando. No, carnal. Por último, organizaciones como Human Rights y Amnistía Internacional han confirmado el uso por parte de Rusia de las destructivas y prohibidas bombas de racimo. Los ucranianos pueden hablar con los palestinos, que de recibir bombardeos con bombas de racimo saben bastante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si te ha gustado, puedes suscribirte al canal para ver más contenido. No mames, güey, no mames, güey. Vale, día 9 y día 10, vamos a ver ahora, ¿vale, chicos? Ahora sí que ya empezó, a partir del 9, a partir del noveno día, ya empezó a ir más rápido la cosa, la que iba poniendo lo de memorias de pez, porque es que si no, no nos daba la vida. Así que vamos a empezar a verlo, venga. A medida que avanza el conflicto, parece inevitable que este se vaya a alargar más de lo esperado. La pregunta es, ¿cuánto puede aguantar Rusia el coste de esta guerra? Llegaba el fin de semana y con él la esperanza de que por fin se pudiese evacuar a los civiles mediante corredores humanitarios en aquellas zonas donde la guerra está más caliente que nunca. Para efectuar estas evacuaciones se llevarían a cabo pequeños saltos al fuego de pocas horas de duración que permitiesen la salida de los civiles de estas zonas conflictivas. Sin embargo, estos saltos al fuego no se han respetado y ambos bandos se acusan mutuamente de ello. En Mariupol, ciudad cercada por el ejército ruso, los dos intentos de evacuación han fracasado. Es ahí donde actualmente se están dando los mayores combates y donde la situación humanitaria es más crítica. De momento, la ciudad, cercada por el ejército ruso y las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, está resistiendo. Las fuerzas rusas están avanzando muy poco a poco en el resto de Ucrania. Posiblemente esto se deba a que están afianzando las posiciones conseguidas, ya que están rehabituallando a sus... ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del mapa del principio? Donde todo esto era rojo, todo tal, y pintaba todo tan feo, ¿eh? Mira, día 9 y día 10, ya miré cómo se ponía. Fuerzas, ya que las pérdidas rusas están siendo considerables. Aún así, los rusos cada vez asfixian más a Kiev, la cual están poco a poco rodeando. Putin ha advertido que solo detendrá la guerra si Ucrania deja la resistencia. Cada vez es más evidente que el objetivo de Ucrania es acabar con los camiones rusos que transportan los suministros para las tropas de vanguardia. Esto está haciendo que Rusia se quede sin camiones y tenga que recurrir a traer camiones y furgonetas civiles, algo que da una imagen un tanto arcaica del ejército ruso. Fuentes ucranianas cifraban en más de 3.000 millones de dólares el valor de los materiales destruidos o capturados por el ejército ucraniano a los rusos. 3.000 millones. Mientras los bombardeos sobre población civil continúan sucediéndose. Verga. También es verdad que los ucranianos se están atrincherando en los núcleos urbanos, por lo que los bombardeos contra posiciones militares ucranianas a menudo acaban con bajas civiles. En fin, los avances rusos están provocando que los ucranianos corran el riesgo de ser embolsados en algunos puntos. Por otro lado, según medios ucranianos, ya hay 20.000 voluntarios extranjeros dispuestos a combatir en la Legión extranjera ucraniana.
mientras que las fuerzas de defensa civiles ya cuentan con al menos 100.000 integrantes. La situación humanitaria continúa siendo caótica en las fronteras de Ucrania. Actualmente Moldavia es la que más refugiados ha acogido en función de su población, llegando a los casi 4.000 refugiados por 100.000 habitantes. No obstante, tanto Polonia como Eslovaquia, como Hungría o Rumanía están haciendo un gran esfuerzo. Y es que son ya 1,5 millones los refugiados que ha provocado el conflicto, el mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Habrá que ver cómo se organiza la Unión Europea para que estos países no soporten todo este peso solos. Mientras, la guerra ya se empieza a notar en los bolsillos de los consumidores. Los precios de la luz están rompiendo todos los récords en países como la propia España. Lo mismo ocurre con la gasolina, cuyo precio también está en niveles récord. Pedro Sánchez sigue en niveles chungos. Tiene tiempos duros y también ha alertado acerca del impacto de la guerra en los precios. En el plano internacional prosiguen los esfuerzos diplomáticos. Naftali Bennett, primer ministro de Israel, Macron, presidente de Francia, y Erdogan, presidente de Turquía, se han reunido en las últimas horas con Putin sin aparente éxito. Mientras, Estados Unidos ha accedido al envío de aviones y material antiaéreo para Ucrania. A mí me encanta el dibujo con la hamburguesita americana. Todavía no sabemos de qué se puede tratar exactamente, pero todo parece indicar que serán aviones polacos de fabricación rusa o soviética. A las sanciones a Rusia se ha sumado el gigante español Inditex, propietario, entre otras, de la marca. Dale, Amancio, dale. Inditex ha suspendido su actividad en las más de 500 tiendas que tiene en Rusia, su segundo país en importancia después de España. Otras empresas gigantes como Visa o Mastercard también han anunciado la suspensión de sus operaciones en el país. En la propia Rusia, las protestas contra la guerra cada vez están siendo más numerosas, pero los detenidos por la policía rusa superan ya los 10.000. Y es que solo este domingo se ha detenido al menos 3.500 personas. ¡Oh! Aún así, apenas se han visto incidentes, por lo que de momento Putin debería preocuparse más de las posibles puñaladas de sus oligarcas que de una revolución al estilo Euromaidán. El primero en desmarcarse del Kremlin ha sido Roman Abramovich, quien ha anunciado la venta del Chelsea, equipo de fútbol del que es propietario. Además, Abramovich ha dicho que todos los beneficios de la venta irán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania y a apoyar los trabajos de recuperación que hagan falta en el país. Y bueno, esto es todo de momento. Si te ha gustado el vídeo... A ver, es que es normal. Si no hace eso Abramovich, la imagen que va a tener hacia el mundo es muy chunga. Y si quiere volver a hacer cosas a nivel internacional, de fútbol o cualquier otra cosa, es lo que tiene es que limpiar su imagen a toda costa. Porque tú al final eres un oligarca ruso, ya tienes la cruz. O sea, ya tienes la cruz de que eres el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo mundial. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que lo normal es que lo que intentes limpiar su imagen. Así que vamos a ver ya el día 11 y día 12. Oyes, cuidado, me está molando mucho. Esto es mejor que una peli, chavales? Calor hace, la virgen. Uf. Los días 11 y 12 de la invasión de Rusia a Ucrania nos han brindado un rayo de esperanza, y es que en la tercera ronda de negociaciones entre ambos países han habido dos avances significativos que acercan bastante las posturas. Para empezar, se han habilitado corredores humanitarios en Sumi y en las inmediaciones de Kiev. En Mariupol aún no se ha logrado un verdadero alto el fuego que permite la evacuación, y ambos bandos se siguen acusando mutuamente de ello. Pero el avance más significativo ha sido la nueva postura de Rusia, que ha exigido tres cosas para dar por finalizada su operación militar. La primera es que Ucrania reforme su constitución para asegurar su neutralidad. Esto en la práctica quiere decir que nunca forme parte de la OTAN ni de la Unión Europea. En este punto no debería haber mucho problema, ya que Ucrania ya ha ofrecido esto al principio del conflicto. Claro. La segunda es que Ucrania reconozca la anexión de Crimea a Rusia, un punto más controvertido pero relativamente asumible para Ucrania, ya que la población de Crimea es mayoritariamente prorrusa. La tercera condición es el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. De esta forma, Ucrania perdería totalmente el Donbass, algo que parece que no está dispuesta a pasar por ello. Bien, analicemos los pros y contras de que Ucrania acepte estas condiciones. Está claro que acabar con la invasión rusa va a ahorrar a Ucrania un gran número de víctimas, y no solo mortales. Hablamos también de refugiados, heridos, gente traumatizada y gente radicalizada por el conflicto. También Ucrania se ahorraría una destrucción aún mayor de sus principales ciudades e infraestructuras estratégicas. De igual manera, el país podría comenzar su reconstrucción económica, actualmente devastada por la guerra. De hecho, de facto, sería una situación similar a la de antes del inicio de la guerra. Hasta aquí todo parece perfecto, ¿no? Pues sí, pero no.
El problema de esto es que las garantías que puede ofrecer Rusia de que no vaya a retomar el conflicto en el futuro no están del todo claras. Además, Occidente es posible que presione a Ucrania para que ésta no acepte, ya que claudicar de esta manera ante Rusia significaría incentivar al Kremlin a repetir esta operación en otros países no miembros de la OTAN, como Moldavia, Georgia o incluso Finlandia. Además, militarmente las cosas no están yendo tan mal para Ucrania y aguantar más tiempo puede significar simplemente que Rusia no se pueda permitir el conflicto en un futuro y tenga que retirarse en condiciones más ventajosas para Ucrania. Además, aceptar la propuesta significaría renunciar a varios territorios que por derecho le pertenecen, incluida la única entrada al mar de Azov. Por último, pueden surgir elementos nacionalistas que no acepten esta rendición y continúen luchando, o incluso dando un golpe de estado contra el gobierno ucraniano actual. De momento, el gobierno de Zelensky ha dicho que no se han producido grandes avances en el camino hacia la paz, lo que nos deja intuir que Ucrania ha rechazado la propuesta. Mientras continúan las negociaciones, los refugiados por la guerra han alcanzado ya los 1,7 millones. Por cierto, ya están sobre el terreno los lanzagranadas anticarro C-90 que España envió a Ucrania. Este arma, de apenas 5 kilos de peso, puede ser muy efectiva en entornos de guerra urbana, por su maniobrabilidad y su facilidad de uso. En el plano económico, las bolsas continúan con su desplome. JP Morgan ha rebajado sus perspectivas de crecimiento mundial de PIB casi a la mitad, mientras la inflación continúa disparada y todavía se cree que pueda seguir subiendo. Una posible recesión económica en un entorno de inflación puede provocar la temida estanflación, una de las situaciones económicas más peligrosas que se pueden dar. ¿Acaso alguien creía que imponer sanciones a Rusia no nos iba a afectar? Para aliviar esta inflación, Estados Unidos ha contactado con Venezuela, con quien mantiene negociaciones para levantar las sanciones al país caribeño para que ésta pueda producir más petróleo y aliviar la situación de escasez mundial. Y es que en esto de la geopolítica, esto de los enemigos, pues bueno, es una cosa muy relativa. La Unión Europea también ha anunciado un plan para dejar de ser dependiente del petróleo y gas ruso. Japón, por su parte, se ha unido a esto de aumentar la tensión mundial resucitando sus viejas reclamaciones sobre las islas del sur de las Islas Kuriles. Para tocar los cojones. Pocas novedades. Ucrania ha realizado pequeños contraataques en la zona de Kharkov y en la zona de Gerson, mientras los rusos continúan amenazando Odessa, intentando rodear Kiev, desde donde Zelensky ha grabado un nuevo vídeo demostrando que está en la ciudad, y por último, los rusos también están fracasando a la hora de rendir Mariupol. Por su parte, ya están en Kiev los primeros miembros de la Legión Internacional de Ucrania. Estos vienen de países tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México o la India. Por el bando ruso, las fuerzas especiales chechenas han anunciado el envío de un segundo contingente a Ucrania. Y bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que seguiremos informando, así que puedes suscribirte al canal y seguimos en Twitch, donde cubre el conflicto. Bueno, como veis va avanzando bastante. Ahora vamos a ya pasar a días del 13 al 18, es decir, ya empezamos de una manera guay, ¿no? Y de todas formas aún nos quedan episodios. Yo no sé si ver este último y mañana retomamos con los 12 últimos. Y mañana vemos los otros 12 que hay, 12 o 13. ¿Vosotros qué decís? A mí, ya os digo, me está gustando mucho. Yo sabía que iba a ser un vídeo largo. Es un vídeo, bueno, que íbamos a estar mirando muchísimo de la guerra de Ucrania y Rusia. Pero a mí me interesa mucho porque al final no tengo mucho tiempo y el poco tiempo que tengo pues lo aprovecho con vosotros, con la gente que está aquí conmigo disfrutando, vamos, y a mí me gusta mucho pues enseñar un poquito de lo que a mí me gusta ver, etcétera, etcétera, porque al final soy un friki que está detrás de una pantalla mirando cosas random, ¿sabéis? Y bueno, me hacía ilusión mirar con vosotros todo esto, así que vamos a ver el último, venga. La tercera semana de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado un montón de novedades y conclusiones que nos arrojan un poco de luz sobre cómo puede ser el futuro del conflicto en particular y del nuevo orden mundial en general. La situación militar muestra un estancamiento de los frentes. En términos generales, Rusia ha hecho pequeños avances militares a cambio de cuantiosas bajas, tanto en sus líneas de suministros como en sus fuerzas de vanguardia. Sin embargo, el ejército ucraniano también está sufriendo mucho ante los cada vez más numerosos bombardeos rusos en todo el país. Las principales ciudades del este de Ucrania y la capital, Kiev, empiezan a presentar una imagen dantesca. El drama civil cada vez es mayor, y por primera vez en lo que va de conflicto ya se han llevado ataques con munición de racimo por parte de Ucrania que se han llevado por delante la vida de civiles en Donetsk. Esto se suma a los cientos de víctimas civiles que han dejado los bombardeos rusos. Terrible. También Rusia ha bombardeado una gran base militar en Lviv,
dejando decenas de muertos. Este ataque es aún más importante porque la base se encuentra a apenas 20 kilómetros de Polonia, país de la OTAN, así que Rusia se debería andar con cuidado en esa zona. No obstante, el gobierno ruso ha dicho que a partir de ahora considerará a los convoyes que traen armamento de Europa hacia Ucrania como un objetivo legítimo, independientemente de quién esté llevándolos a cabo. Espero con esto que a Rusia no se le ocurra bombardear uno de estos en suelo polaco-rumano, porque entonces la OTAN tendría que actuar. Además, un dron ruso ha invadido el espacio aéreo de la Unión Europea y se ha estrellado en la capital de Croacia, Zagreb. El dron, cargado con una bomba, no causó daños personales. Militarmente han ocurrido más cosas. Por parte de Ucrania, la Legión Internacional continúa recibiendo efectivos de todo el mundo. Rusia, por su parte, no se está quedando atrás. Putin es consciente de que seguir repatriando miles de cadáveres de jóvenes soldados rusos puede crear una tensión interna sin precedentes en su país. Por ello, ha conseguido que los chechenos continúen enviando hombres. Además, podría haber cerca de 5.000 chechenos en las inmediaciones de Mariupol. Sin coñas, pero a los chechenos les mola, les mola el mandurio. Sin embargo, esta no es la única ayuda que va a recibir el Kremlin, y es que parece que el dictador sirio Bashar al-Assad va a devolver la ayuda prestada por Rusia en la guerra de Siria, y va a enviar un gran contingente de 16.000 voluntarios sirios a Ucrania. ¡Voluntarios! Tienen bastante experiencia en combate urbano, pero lo más seguro es que actúen como carne de cañón, como ya ocurrió con los mercenarios sirios que Turquía envió a la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Por cierto, muchos me habéis preguntado por las bajas y ambos bandos continúan ofreciendo cifras claramente falsas. Ucrania por primera vez ha reconocido la muerte de 1.300 de sus soldados, una cifra extremadamente baja a estas alturas del conflicto, por lo que no es muy creíble. Por su parte, el propio presidente ucraniano afirmaba que habían caído 12.000 rusos, una cifra que seguramente haya que rebajar a más o menos la mitad. También los rusos han anunciado un bloqueo por mar a Ucrania en el Mar Negro. Así que si juntamos eso con que toda o casi toda la flota ucraniana está destruida o en manos rusas, podemos decir que Ucrania ha perdido su salida al mar. Ya solo queda que los rusos avancen sobre Odessa. Por otra parte, el Kremlin ha continuado esgrimiendo nuevos argumentos en su batalla por ganar la narrativa moral de la guerra. El nuevo argumento ruso es que el Pentágono estadounidense estaba financiando laboratorios de armas biológicas en Ucrania, una información que han repetido diplomáticos rusos y chinos sin demasiadas pruebas, la verdad. Por cierto, ha muerto un periodista estadounidense en la guerra. Y no es que esta muerte tenga más o menos importancia que las demás, pero sí es muy grave que estos ataques no nos permitan al mundo ser informados desde el terreno y documentar todo aquello que pasa. Así que mucho ojo con esto. En el plano humanitario, más de 2 millones de refugiados... Muy cierto, ¿eh? O sea, aquí sí que quiero dar un punto y voy a parar un momento... Bueno, voy a parar aquí un momento el tema. O sea, quiero hablar un poquito de la gente, de los periodistas que están allá arriesgando su puta vida por una miseria de dinero. O sea, literalmente, o sea, y no lo digo yo, lo dicen ellos propiamente, o sea, tenéis que investigar un poquito más, la gente que está en la guerra, que se dedica a la guerra, fotógrafos de guerra, videógrafos de guerra, van allí, lógicamente ese material tiene un plus de peligrosidad y vale más, sí, pero no vale lo suficiente. A día de hoy está muy mal pagado, a la prensa le da igual, es otro rollo, ¿no? Así que a mí me da la sensación de que si no fuera por ellos, y bueno, sensación no, yo lo sé, si no fuera por ellos, en verdad nunca sabríamos lo que está pasando en Ucrania y Rusia, y la gravedad del asunto, porque es gracias a los periodistas de guerra, fotógrafos de guerra, y todo el audiovisual de guerra, todo el periodismo audiovisual de guerra, es gracias a ellos que nosotros sabemos todo lo que está pasando en esos países. Otra cosa es que nosotros nos queramos hacer los sordos, pero gracias a esta gente nosotros nos enteramos de cómo va la movida y que creéis o no, eso es muy importante, saber lo que pasa, porque mire, dicen que la historia está hecha para repetirse, ¿no? El refrán dice así, pero si tenemos los datos, si tenemos todo, ¿se repetiría? Yo creo que no. Mira, de hecho os digo una cosa, las bombas nucleares son malas, son muy malas, son horribles, es lo peor que hay. El día que se cansen lanzan bombas nucleares y a tomar por culo el mundo. Pero las bombas nucleares a mí me da la sensación que han impedido muchas guerras en los últimos años, Ojo. Lógicamente han utilizado otros países por el medio, como Siria, etcétera, etcétera, que se han peleado entre ellos, pero yo creo que han impedido muchas guerras
peores todavía, guerras mundiales, etcétera, etcétera. Yo creo que es gracias a las bombas nucleares en parte el miedo, porque al final con el miedo es como podemos frenar muchas veces a la gente. Y bueno, ya me está viendo monte. Vamos a seguir viéndolo, este último, venga, va. Ucranianos han salido ya del país y al menos los 2 millones, están funcionando. Y ya son 100.000 los civiles que han sido evacuados de ciudades como Mariupol, Kiev o Kharkov. Mientras tanto, no hay avances significativos en las conversaciones de paz, por lo que todo apunta a que ambas partes no llegarán a un acuerdo hasta que Rusia tome Kiev y el este de Ucrania, o hasta que Ucrania aguante lo suficiente para que Rusia no se pueda permitir esta guerra. Así que bueno, todo parece indicar que la guerra va a durar mínimo alguna semana más. Por su parte, Rusia ha llevado a cabo un movimiento diplomático interesante, y es que el Kremlin ha pedido asistencia militar a China. Esto es muy importante porque fuerza al gigante asiático a posicionarse. ¿Y qué hará China? Pues ayudar a Rusia sería conseguir que Rusia dependa directamente de China, y pasaría, entre otras cosas, a acceder a todos los recursos energéticos de Rusia a buen precio, si es que no lo está haciendo ya, y a ser la indiscutible gran potencia regional en Asia Central. Pero por otro lado, la asistencia militar china podría suponer que las sanciones rusas se extendiesen al gigante asiático, algo que de producirse sería devastador para el propio Occidente, para la propia China y para la economía mundial en general. Por tanto, hay que estar atentos a si China se implica o no en la guerra, aunque sea enviando armamento a Rusia, y también hay que estar atentos a la reacción de Occidente contra China en caso de que eso ocurra. Hasta ahora la posición de China era muy cómoda, pero tarde o temprano Beijing tendrá que posicionarse un poquito más. Por último, la economía rusa continúa desangrándose a pasos acelerados. La bolsa rusa continuará cerrada una semana más, mientras que el rublo continúa estando por los suelos. A principios de año, un rublo valía 1,2 céntimos de euro, mientras que ahora vale 0,76 céntimos. Esto quiere decir que un ruso que tuviese en el banco el equivalente en rublos a 10.000 euros ahorrados, ahora sus rublos solo valdrán 6.300. Mi madre, eso es una barbaridad de dinero Y perdido. eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y recuerda que de vez en cuando hacemos directos cubriendo el conflicto en profundidad. Así que... Bueno. Hasta aquí hasta aquí la primera parte de todo lo que está sucediendo. Yo creo que es bastante interesante, os animo a seguir viéndolo y bueno, esto lo vamos a continuar mañana, los últimos 13 episodios, ¿vale? Así que nada, voy a parar esto ya. ¡Pam! YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.